Buenas noches. Vamos a comenzar, ¿sí?, con esta reunión. Domingo, que arrancó con lluvia, terminó con un poquito de sol. Vamos a ver cómo sigue la semana. Pero vamos a empezar anunciando el concurso. Vieron ahí, recién mostraban premios para los que dijimos. ¿Se acuerdan de Filipenses? Que, ahí está, mirá, esa atrás dice Huguito, dice esa atrás. Filipenses 1:21, 2:5, 3:8 y 4:19 fueron los textos que nos propusieron aprender, y el que quería aprender y lo decía, le mandaba al tío un audio, un videíto diciéndolo, se hacía acreedor. Bueno. Ahora arrancamos el mes con Colosenses, la carta que le sigue. Y tenemos concurso también, hay concurso. Así que a ponerse a estudiar. Tenemos un mes para aprender. Este es más fácil porque están uno atrás del otro. Es Colosenses del capítulo 3, del versículo 1 al 4. Miren si no es fácil. 1, 2, 3, 4, todo seguidito. Así que ahí tenemos, un mes para practicarlo y aprender. Colosenses 3, del 1 al 4. ¿Estamos? Vamos a ver si a fin de mes llegamos, si seguimos virtualmente, que por los pronósticos todo va a seguir así por este mes también. Así que bueno, vamos a tener para poder divertirnos también, pasar, hacer algo que nos haga sentir bien y aprendemos de la Biblia. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos un himno preparado para cantar. Es el himno 428. Dice este himno: qué maravilla, perdón recibí, Cristo por gracia salvóme a mí. Mis culpas todas Él las llevó, y solo por gracia salvo soy. El coro repite 2 veces, solo por gracia salvo soy. Nos hace recordar la condición para obtener la salvación. Ninguna condición pone Dios. Es una gracia, es un don, un regalo inmerecido, eso es gracia. Y el coro lo repite para que nos acordemos, para que lo prediquemos, para que lo comentemos. Solo por gracia salvo soy. Y esta dice, esta es mi historia, y es la historia de muchos de los que formamos parte de esta iglesia. Esta es nuestra historia. Y obviamente, como dice el coro, la gloria es de Dios es la gloria, porque solo por gracia somos salvos. Cantemos el himno 428. Perdón recibí, Cristo por gracia salvóme a mí. Mis culpas todas Él las llevó, y solo por gracia salvo soy. Solo por gracia salvo soy. Solo por gracia salvo soy. Esta es mi historia, de Dios la gloria, que solo por gracia salvo soy. Yo tengo un gozo que Cristo me dio, cuando en su sangre mis culpas clavó. Feliz elevo mi corazón, pues solo por gracia salvo soy. Solo por gracia salvo soy. Solo por gracia salvo soy. Esta es mi historia, de Dios es la gloria, que soy.
gracia la cruz puedo ver, ya me hallo libre y contento con él. Su amor inunda mi corazón y solo por gracia salvo soy, solo por gracia salvo soy, solo por gracia salvo soy. Esta es mi historia, de Dios es la gloria, que solo por gracia salvo soy. Bueno, es un himno bastante alegre, del himnario, de los viejos, las canciones viejas que solemos cantar, pero habla de la forma en que somos salvos, ¿sí? Por este regalo de parte de Dios. Y dice la palabra de Dios que somos salvos por gracia, por fe, ¿sí? No por obras, no tenemos que hacer nada para que no haya ninguna posibilidad de gloriarse en esas obras, sino que es por la fe en la cruz y en la muerte del Señor Jesús a nuestro favor. Y dice la palabra que una vez que creemos, empezamos a tener una relación con Dios, pero que está velada nuestra forma de poder ver, no podemos ver a Dios, ¿sí? No podemos ver a Cristo. Sí tenemos la promesa de verle cara a cara en el cielo, en la eternidad. Cuando pasemos de esta vida, nuestra alma es eterna, nuestro ser es eterno. Dios nos creó de forma diferente a cada uno y puso eternidad en nuestra alma, dice la palabra. Y la promesa de Dios en su palabra es que vamos a ver a Dios cara a cara, vamos a ver a Cristo, a Jesús, al mismo que murió en la cruz por nosotros. Vamos a tener la posibilidad de verle cara a cara. Miren qué esperanza tan grande, por gracia, por un regalo inmerecido. De esto habla el próximo coro que vamos a cantar, a escuchar, ¿sí? No sin antes agradecer a todos los que están. Hoy somos unos cuantos en el encuentro este virtual. También agradecemos y damos la bienvenida a los que nos visitan y nos acompañan virtualmente por primera vez. Ojalá que se sientan cómodos entre nosotros, y siempre decimos lo mismo: si después de la reunión queda alguna duda, alguna consulta, no te quedes con dudas, sino consultá con el que te invitó, con la que te invitó, o con cualquiera de nosotros. Siempre estamos dispuestos para conversar acerca de lo que escuchamos. Pero volviendo al coro que vamos a cantar o a escuchar, habla de un momento que va a ser eterno, ¿sí? Que va a ser allá en la eternidad. Cuando para algunos quizás sea en corto plazo, mañana, no sabemos, porque no tenemos comprada la vida, no sabemos en qué momento vamos a pasar de esta vida a la eternidad, a otra situación, pero el alma, como decía, es eterna, y vamos a poder ver al Señor, aquellos que hayamos creído en su obra y hayamos hecho las cuentas, las paces con Dios. ¿Sí? ¿Cantamos este coro? Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si lo llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en
No me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretida tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, no te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga entre tus plantas de rodillas, déjame llorar pegada a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi vida, que he esperado este momento toda mi vida. Muy linda canción, la verdad que nos hace imaginarnos, ¿no? Cada uno tendrá una proyección, una imagen de lo que será encontrarse con el Señor en la eternidad. Qué momento, lo que va a ser eso, ¿no? Uno no puede, o sea, podemos pensar, tener alguna idea, pero la verdad que va a ser impresionante, ¿no? Poder ver al Señor y bueno, cada uno tendrá en su mente qué irá a decirle al Señor en ese momento, ¿no? Vamos a pedirle a Francisco si puede tener una oración, luego Daniel queda a cargo del mensaje en esta noche. Oremos. Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, por este día, por tus cuidados y bendiciones, Señor. Damos gracias porque podemos estar conectados en este día. Damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por todo lo que haces con cada uno de nosotros. Y en este día, Señor, te damos las gracias porque podemos juntarnos por este medio, podemos encontrarnos y vernos, y te damos las gracias, Señor, porque hemos elevado cánticos hacia ti. Ahora nos disponemos, Señor, de escuchar de tu palabra, tan oportuna, siempre la misma para nuestras vidas, para nuestros corazones, para estos tiempos que estamos viviendo, y que sea nuestro deseo, Señor, como escuchábamos en ese himno tan precioso, que esperamos cara a cara verte, Señor, y mientras esperamos eso, ayúdanos a marcar la diferencia en este mundo, para que otros vean que tú moras en nuestro corazón, que eres esa luz que va guiando nuestro camino. Y ahora, Señor, al escuchar de tu palabra, ayúdanos a estar atentos, a tener un corazón dispuestos para que podamos considerar lo que tú nos quieres decir por intermedio de Daniel en esta noche. Gracias te damos por todo, bendícenos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Escuchan bien? Bueno, es un gusto poder compartir la palabra de Dios un día domingo. Vamos a continuar el estudio que arrancó el día de ayer, el día de hermano Luis, comenzamos el estudio del libro de Colosenses. Vamos a
enfocarlo un poco al carácter de la reunión del día domingo, que habla acerca de la predicación del Evangelio. El libro de Colosenses, ¿sí?, arranca la carta del apóstol Pablo dirigida a la iglesia que está en Colosa, y el libro va a marcar en sus primeros pasos la preeminencia de que el Señor Jesucristo. Quiero que hablemos, me toca hablar del verso 15 al 20, pidieron que sumara un versículo más y lo vamos a hacer, pero quiero que nos enfoquemos un poco en lo que dicen los anteriores versos y después vamos a hacer un comentario de cada punto, verso en particular. Cuando el apóstol le dirige la carta a esta iglesia en Colosas, lo hace para poder marcar puntos o poder refutar situaciones que estaban aconteciendo en esa iglesia, como falsa doctrina o ritualismos o adoración a los ángeles o cosas que estaban pasando, que el apóstol va a marcar la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo, la supremacía, el primado del Señor Jesucristo. Y él va a empezar o va a marcar en estos versos del 1 al 14 la palabra evangelio. Y esta palabra evangelio, ¿sí?, estas buenas nuevas, es de lo que todos los domingos nosotros hablamos, donde el apóstol le va a decir que es la palabra, la esperanza que tienen es porque han escuchado el evangelio y han recibido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual ha sido una palabra verdadera. Y el evangelio habla acerca de eso. Colosenses va a marcar que la preeminencia de Cristo, y vamos a ver en estos versos, la persona de quien lleva adelante esta obra, que es el Señor Jesucristo. El Evangelio consta de distintas, de como es una buena noticia de parte de Dios, habla acerca de la venida de Cristo a este mundo, ¿sí?, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección, ¿sí? Y esto es allí en la cruz del Calvario, donde el Señor Jesucristo murió y donde derramó su sangre, ¿sí?, por todos los pecados del mundo, pero particularmente de aquel que cree en él, es el que se hace beneficiario de esto, de alcanzar la vida eterna. Por eso cuando predicamos el Evangelio decimos que el Señor Jesucristo vino a morir por el mundo, pero particularmente vino a morir por mí. Porque yo no podía agradar a Dios, no podía alcanzar o reconstituir, y lo que vamos a ver para cerrar el pensamiento va a ser, no me podía reconciliar con Dios, por mis obras, por mis méritos, por mi forma de ser, por mi forma de pensar. Entonces vino el Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para reconciliarme con Dios. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Él vino dentro del plan de salvación de Dios y derramó su sangre allí en la cruz del Calvario. Esto nos da esperanzas y el apóstol le va a marcar a los colosenses: ustedes que tienen la esperanza de haber oído la palabra verdadera, no se vayan con otras cosas, no se vayan con rudimentos, con adoraciones a otras personas, porque Cristo es el que prima, Cristo es el supremo, Cristo es, va a nombrar en algún momento, Cristo es la cabeza, ¿sí? Cristo es el primogénito, y vamos a ver qué significa esa palabra primogénito, y vamos a ver por qué dentro de esto, o este contexto que nos toca vivir, el apóstol va a poner una palabra que yo tengo marcada en mi Biblia, que habla acerca de la longanimidad, ¿sí? Y esta palabra longanimidad significa que es la capacidad que tienen las personas de poder soportar, ¿sí?, los sufrimientos y las dificultades que les toca vivir. Entonces, el apóstol le está diciendo a ustedes que tienen que desarrollar esto, y más ahora nosotros en este tiempo que estamos trabajando en esto, en ser pacientes, en soportar cosas, en soportar este tiempo porque es difícil. Aprendemos de la palabra de Dios que tenemos la capacidad de tener esto porque Dios nos da la capacidad de ser pacientes y de tener esta longanimidad de poder soportar este tiempo que nos toca vivir. Bueno, por eso es importante aferrarnos a la verdad, porque si salimos de esta verdad, si salimos del hilo conductor o del pensamiento que tiene Dios para con sus hijos, evidentemente esto va a llevar a que esta fortaleza se vea quebrajada y estemos expuestos a todo tipo de ataques. Bien, dicho esto, vamos a arrancar del verso 15. Dice: para conocer un poco de quién estamos hablando
de quién es la persona del Señor Jesucristo. Dice el verso 15 de Colosenses capítulo 1, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Sí? Nos está mostrando que este que vino al mundo a anunciar las buenas nuevas de salvación, el cual murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, es la imagen, ¿sí? La palabra imagen acá significa o representa, es una palabra griega que significa semejanza, ¿sí? Es la representación, ¿sí? Vamos a ir un poquito más adelante al libro de Hebreos, el capítulo 1 y el verso 3, donde va a decir, el escritor dice, hablando acerca del Señor Jesucristo, donde dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, dice el verso 3, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea, Cristo es la imagen misma, la semejanza de Dios. ¿Sí? Esto para quitar toda confusión acerca de quién es Cristo y de su deidad, ¿sí? Él es semejante a Dios, Él es Dios sobre todas las cosas. Y dice que nos habla de que Cristo es la imagen y es el primogénito de toda creación. Y esto nos va a denotar que Cristo tiene una relación para con toda la creación, ¿sí? Cristo es el creador del universo, es el que sustenta, ¿sí? Dice el verso dentro del verso 15 dice, es un sustentador del universo, dice Hebreos 1.3, lo que leímos. ¿Y esto qué quiere decir? Que Cristo existió antes con el Padre, ¿sí? Primogénito no significa que Jesús fue creado. Esto para que lo tengamos en claro, y cuando recibimos cualquier falsa doctrina, ¿sí? Ya sea de testigos de Jehová o de otro tipo de religión, que intenta mostrarnos que Jesucristo fue creado por Dios, es falso, porque Cristo es Dios, ¿sí? Esto habla acerca de la Trinidad y lo dice la misma Biblia, no es que nosotros estamos atacando a una denominación religiosa por algo, sino que estamos siendo fieles y literales a lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Cristo fue el primogénito porque habla acerca de su preeminencia sobre todas las cosas. Por último, también denota un rango, ¿sí? de un rango o una importancia dentro de todas las cosas que fueron creadas. O sea, Él fue el creador, el sustentador, ¿sí? Y es el que está sobre todas estas cosas. Y también en Éxodo nos va a mostrar, en Éxodo 4:22, para el que lo quiere buscar, la primogenitura habla acerca de la importancia, ¿sí? Entonces Cristo también es primogénito en cuanto a la importancia para la relación con el Padre. Y en Juan 1, del verso 1 a 3, habla acerca de que esta primogenitura o este primado del Señor Jesucristo no significa que Él tuvo principio, o sea, de que empezó a existir, porque Él es eterno. Entonces esto es para que nos quede claro, cuando hablamos del Señor Jesucristo, saber de quién estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando de un ser eterno que tiene la importancia suprema, que es el sustentador de todas las cosas, que coexistió con Dios allí en Génesis cuando dijo Dios que se creen todas las cosas hechas, dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está hablando acerca de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, para que esto nos quede claro. Y dice el verso 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿sí? En Él, las que están en los cielos, ¿sí? Los ángeles, y las que están en las tierras, visibles e invisibles, o sea, las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, que son espirituales, fueron creadas por Él. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Y otra cosa importante,
para Él, ¿sí? Para que cuando hablamos de nuestra vida, de que somos criaturas hechas por Dios, sepamos que fuimos creados por Él y fuimos creados para Él, para servirle, para honrarle, para darle la gloria. Entonces, vamos aclarando muchas cosas acerca de la persona del Señor Jesucristo, que nos va a ayudar a despejar tal vez alguna duda que haya en alguna persona acerca de quién es Jesucristo, ¿sí? Aprendimos en Filipenses, ¿sí?, que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la Biblia, sino que se despojó a sí mismo. Esta palabra despojó significa se vació de su condición para venir a este mundo a ser un siervo, y hecho en la condición de siervo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Esto lo aprendimos. Y quiero que esto quede claro, para que cuando aprendemos del Señor Jesucristo, Colosenses nos va a hablar que también tenemos que ser llenos del conocimiento de Él, para que cuando hablemos de Jesús, sepamos de quién estamos hablando, ¿sí? No estamos hablando de un ser creado, ¿sí? No estamos hablando de un ser finito, no estamos hablando de un ser que no tiene relevancia, no estamos hablando de un ser que está un escalón por debajo de Dios Padre, sino que estamos hablando de un Dios que está al mismo nivel que Dios Padre y Dios Espíritu, el cual, cuando Dios tuvo en su mente este plan de salvación, Él dijo, envíame a mí. El Hijo vino a este mundo, ¿sí? Como decíamos recién, se despojó de todo y vino a este mundo a tomar la forma de hombre, dice, y que vino y estuvo entre nosotros. Y vimos, dice el apóstol, vimos la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, cuando leemos Colosenses, vamos despejando dudas acerca de lo que era Cristo, ¿sí?, antes de venir a este mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que la Biblia nos va a enseñar acerca de esta persona de la Trinidad? Dice el verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que Cristo, que el Señor Jesucristo es eterno, ¿sí? Que del Cristo del que estamos hablando, de la persona del Señor Jesucristo, es un ser que es eterno. Dice que Cristo estaba con el Padre desde la eternidad y que Cristo es el sustentador de todas las cosas, ya que nada de lo que hay existe si no fuera por Cristo. Nada de lo que nosotros vemos existiría si no fuera por la persona del Señor Jesucristo. Y cuando muchas veces escuchamos teorías acerca de la creación del universo, teorías de evolucionistas, teorías de cómo fuimos creciendo, cómo se fue desarrollando el hombre, muchas veces todas estas teorías llamadas ciencia, muchas veces tratan de buscar una solución increíble para dar una respuesta tan sencilla como la que nosotros podemos encontrar en la Biblia, donde dice que Cristo creó todo, ¿sí? Entonces miren cómo Dios nos ayuda a poder entenderle a Él y encontrar la respuesta que buscamos. Y no necesitamos recurrir a una teoría increíble para poder explicar algo tan práctico que encontramos en la Biblia, que Dios creó a través de la persona del Señor Jesucristo, creó todas las cosas, y que Él sustenta todas las cosas, ¿sí? Dice el verso 18, y esto es importante para la iglesia, para que quede claro, para que no haya duda acerca de esto, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, ¿sí?, que es la iglesia, ¿sí? En otra parte de la Biblia va a hablar que la iglesia es el cuerpo, que el cuerpo tiene, en Efesios, que tiene que actuar de alguna forma articulada, ¿sí?, coordinada, pero la cabeza, sea la que dirige este cuerpo, es el Señor Jesucristo. El que dirige la forma en que la iglesia se comporta, o el que da la guía a esto, es esa que es el Señor Jesucristo. Y esto es para despejar dudas acerca de que Cristo tiene toda la autoridad sobre la iglesia. Cristo, los creyentes, deben obedecer el Evangelio, o los creyentes que creen en el Evangelio, este Evangelio que es la promesa, que es la verdad, que es el perdón de pecados, que el Señor Jesucristo vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros, dice que todos aquellos que creen en el Evangelio son añadidos a la iglesia.
hasta acá estamos bien con lo que vamos aprendiendo, porque el libro de Colosenses tiene una riqueza, o esta carta tiene una riqueza, y es difícil tal vez sintetizar en pocos minutos todos los conceptos o la doctrina que trae la carta. Pero vamos despejando puntos y dando claridad para que aquellos que recién se conectan o que recién han leído esta carta, o tal vez hayan escuchado de Cristo, pero no de quién era, o quién es el Señor Jesucristo, qué hizo y qué es lo que significa la palabra evangelio. Por otro punto también dice que nadie es la cabeza del cuerpo sino solo Cristo. Esto saca a cualquier otra persona que se considere la iglesia, la cabeza de la iglesia, ya sea que esté como vemos tal vez una persona que quiera ser la cabeza de toda la iglesia, como lo aprendimos en algún momento, como yo lo aprendí en algún momento cuando estaba en la iglesia católica, que el Papa era la cabeza de toda la iglesia y de todo lo que significa la religión católica. Y leyendo la Biblia aprendí, ¿sí?, que solo Cristo es la cabeza, ¿sí?, de la iglesia. Dice, Él es el principio, ¿sí?, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. ¿Y qué significa esto, que Él es el primogénito entre los muertos? Bueno, esto no indica que Cristo, como dije recién, tuvo un principio, dado que, como dijimos, Él es eterno. Ahora, primogénito entre los muertos, ¿sí?, quiere decir que Cristo resucitó al tercer día, con poder, dice la Biblia, ¿sí?, y tiene preeminencia sobre todos los que resucitaron. ¿Por qué tiene preeminencia sobre todos los que resucitaron? Porque todos los que resucitaron en la Biblia después murieron nuevamente. En cambio, el Señor Jesucristo dice que murió y resucitó, pero no resucitó para no morir más. Vemos la diferencia, ¿no? Por eso el Señor Jesucristo tiene preeminencia de entre los que resucitaron. Dice que esto de preeminencia va a denotar siempre en la palabra de Dios el rango, la autoridad, ¿sí?, sobre el cual los creyentes debemos sujetarnos a la voluntad del Señor Jesucristo. Dice el verso 19, para ir avanzando con la lectura, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, ¿sí? Y en esto hay un comentario que dice que la palabra plenitud, ¿sí?, significa totalidad del poder de Dios y sus atributos, ¿sí? Aprendimos en la iglesia que Cristo, el perfecto hombre que habitó con nosotros, ¿sí?, tuvo en su vida, fue perfecto, fue el único que pudo cumplir la ley de Dios. Dice que el Señor vino no para abrogar la ley, sino para cumplir la ley de Dios. En cambio, al hombre, a nosotros nos era imposible cumplir todos esos mandamientos. Por eso quedó de lado y Cristo vino a establecer la gracia, ¿sí? La gracia vinieron por Jesucristo, dice la Biblia. Esta gracia de la cual hablamos, esta gracia de la cual predicamos, habla acerca de este evangelio. Pero Él era pleno. Dice la palabra que en Él habitó, que en Él habitó toda esta plenitud, significa que en Él estaba en esa morada permanente, en su cuerpo, toda esta plenitud de Dios con nosotros. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Sí? El Señor Jesucristo, Emmanuel, es Dios con nosotros permanentemente en plenitud, ¿sí?, y en totalidad de poder, en forma completa. Y fue lleno de abundancia, porque el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, hizo milagros, sanó enfermos, ayudó a personas, alimentó a personas y mostró toda esta abundancia de poder, ¿sí?, para que las que estaban en ese momento viviendo, contemporáneos en ese momento, se dieran cuenta quién era. Pero dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no quisieron entender, no quisieron conocer, no se quisieron dar cuenta de esto. ¿Y qué nos
¿Qué nos muestra a nosotros esto? Bueno, amigos o hermanos que nos acompañan, tenemos que conocer la persona del Señor Jesucristo, de quién hablamos cuando estamos predicando, cuando estamos hablando acerca de Jesús. No es un nombre que no signifique más que una imagen colgada en una cruz, en un techo. Es un ser vivo, es Dios sobre todas las cosas, es una persona que quiere tener una relación personal con nosotros y que se quiere reconciliar, quiere que nos reconciliemos con Dios. Y bueno, y vamos a leer en el verso 20, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y acá quiero que prestemos atención a algo para que no se malinterprete. Reconciliar las cosas que están en el cielo no significa que en el cielo hayan cosas que estén mal, ¿sí? Sino que es la reconciliación entre las cosas que están en la tierra con lo perfecto que está en el cielo, ¿sí? Para que no pensemos que hay que reconciliar algo que esté mal en el cielo. Lo que estaba mal en el cielo, lo que quiso ser igual a Dios y quiso ocupar el lugar de Dios, fue echado del cielo, ¿sí? Y eso es el diablo, Satanás y sus ángeles. Entonces ya está en perfección el cielo, donde está el Señor Jesucristo, donde está su morada con Dios, y Él quiere que nos reconciliemos con Él. Para reconciliarnos con Dios, dice que Él hizo esto mediante la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Tal vez es muchas cosas que estamos aprendiendo o que ya sabíamos y estamos recordando, pero hay personas que se suman a veces, se suman a la reunión y a veces hay palabras que no se entienden. Por eso recalco o remarco palabras para que recordemos, refresquemos y aquellos que no lo conocen, aprendamos, ¿sí? Y reconciliar consigo todas las cosas nos va a llevar a que tengamos que leer acerca de esto, porque es importante que aprendamos que con Dios tenemos que reconciliarnos, ¿sí? Porque dice la Biblia, por cuanto ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo, ¿sí? Por medio del Evangelio, de esta buena nueva. Aquellas personas que aún no son del Señor Jesucristo, que aún no le han conocido, han tenido ahora un primer encuentro para saber de quién estamos hablando. Porque es importante cuando predicamos el Evangelio poner los términos acerca de quién estamos hablando. Vamos a leer dos textos antes de terminar para reforzar esta idea. Está en 2 Corintios, capítulo 5, y vamos a ver cómo esta palabra reconciliación por medio de la cruz, Dios ya lo viene expresando. El apóstol Pablo lo viene diciendo antes y lo viene diciendo ahora, y Dios lo viene diciendo siempre, de que tenemos que reconciliarnos, ¿sí? De arreglarnos. Porque yo voy a leer otro texto, ustedes busquen 2 Corintios capítulo 5. Yo voy a leer Romanos capítulo 5, verso 10, dice, porque si siendo enemigos, ¿sí? Enemigos de Dios, ¿por qué? Porque no alcanzábamos el estándar, queríamos actuar de nuestra forma de pensar, dice, pecábamos continuamente, pecar es errar al blanco, es errar a lo que Dios nos pide, dice, si siendo enemigos de todo lo que Dios representaba, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, dice, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si somos reconciliados, vamos a ser salvos de la ira venidera, de la condenación de este mundo. Y dice allí en 2 Corintios capítulo 5, verso 18, y todo esto, ¿sí? Hablando del ministerio de la reconciliación, que dice que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, Dios hace nueva criatura a aquella persona que le recibe al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Dice que todo esto proviene de Dios, quien
nos reconcilió consigo mismo por Cristo, no por otra persona, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste este ministerio de la reconciliación? Bueno, que Dios, ¿sí?, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, ¿sí? Y dice el apóstol, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. La palabra de reconciliación es el Evangelio, es la buena noticia. Esta palabra significa que Dios vino, derramó su sangre en la cruz del Calvario, y que si crees en Él como tu Salvador personal, si le pedís perdón a Dios por tu pecado, Dios te perdona. ¿Por qué? Porque este es el ministerio que tiene la iglesia de reconciliar. Reconciliar dice, de predicar esto, de predicar la reconciliación. ¿Por qué? Porque Cristo hizo posible esto. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, ¿cuál es el consejo para hoy, domingo? Aquellas personas que no están reconciliadas con Dios, reconcíliense con Dios hoy, domingo, ¿sí? 4 de octubre del 2020. ¿Por qué? Porque hay tiempo de poder hacerlo, porque está la posibilidad. Dios no acortó su brazo de salvación, sino que nos da la posibilidad de que nos reconciliemos. ¿Quién hizo posible todo esto? Lo hizo este ser que es supremo, que es el creador, el sustentador, el que con su palabra hizo todas las cosas, el que es el primogénito entre los hermanos, el Dios eterno, Emmanuel, Dios con nosotros, hizo posible esto. Entonces, ¿queremos creer esto? ¿Queremos vivir como Dios nos dice en su palabra? Bueno, creámosles a Dios. Dios quiere que nos reconciliemos. Miren qué sencillo. ¿Y cuál es el primer paso para reconciliarse con alguien? Y el primer paso es pedir perdón. Si yo sé que hice algo mal, si sé que dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, o sea, no excluye a nadie, están destituidos de la gloria de Dios, todos somos pecadores, todos nos vamos a la condenación, pero Dios dice, si vos te arrepentís, yo te ofrezco la reconciliación. Si sos enemigo, pasás a ser amigo, hijo de Dios, si aceptás al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, reconciliados con Dios, porque al que no conoció pecado, al Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, ¿sí? No pecador, lo hizo pecado, ¿sí? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que nosotros fuésemos reconciliados, porque Dios no puede tener afinidad con las tinieblas, no puede tener comunión con el pecado, pero ama al pecador, te ama, me ama. Si Dios me ama, ¿sí?, y me ofrece la salvación, ¿qué estoy esperando? ¿Estoy esperando que pase el tiempo? El Evangelio es muy sencillo, muy práctico, como decimos, es así para los valientes de la iglesia que quieren sumarse a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios estableció un día en el cual esto ya no se va a poder hacer. Mientras lo podemos hacer, aprovechémoslo, agarrémoslo. ¿Por qué? Porque si yo me muero y no creí, habré perdido todo lo que tengo. Habré perdido mi vida, mi alma, en la condenación eterna, dice la Biblia. Pero si creo, ¿sí?, si creo lo que dicen por esta plataforma, no pierdo nada, lo habré ganado todo. Habré ganado una esperanza. Por eso es importante cuando leemos que habla acerca de la esperanza, la palabra de vida, la palabra verdadera. Es esa palabra que Dios nos da por medio de su mensaje, ¿sí? Que el Señor bendiga su palabra y ojalá hoy sea el día en el cual te reconcilias con Dios. Hoy sea el día en el cual te pones a cuenta con Dios y en el cual le decís a Dios, Señor, sabés que tenés razón, Dios, yo siempre estoy cuestionando, opinando, muchas veces distinto a lo que dice la palabra. Y encuentro en tu palabra, ¿qué cosa? Paz. ¿Qué dice Colosenses? Que encontraron paz en esta reconciliación. Si querés buscar paz para tu vida, reconciliate con Dios. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque podemos encontrar en ella
a la persona del Señor Jesucristo como Dios sobre todas las cosas, el creador, el sustentador de todas las cosas, y podemos ver que Él es nuestro Salvador, Él es el que murió en la cruz por cada uno de nosotros, que pagó el precio con su propia vida, derramó su sangre, y por esa sangre somos reconciliados para contigo. Gracias porque pudimos creer en esto y pedimos por las personas que hoy están escuchando y que aún no se reconciliaron, que aún hay poder en esa sangre preciosa que el Señor Jesucristo derramó en la cruz para el perdón del pecado de toda la humanidad. Que puedan, Señor, pasar de muerte a vida aceptándote o aceptando al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Pedimos por ellos, por su vida, que tú les bendigas y los acompañes y les puedas dar la paz que solo tú puedes dar. Bendice a la iglesia y bendice la reunión. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Dani, por la palabra. La verdad que muy oportuno poder reconocer. Hay un coro que solemos cantar a veces que dice, solo Cristo basta. Esta es una doctrina muy fuerte que está en la palabra, que está desde Génesis hasta Apocalipsis, que Cristo es Dios, que Él estuvo en la creación, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno, son Dios, y presentar a la persona de Cristo en estas condiciones, la verdad que nos hace muy bien escucharlo. Vamos a cantar un himno que lo pidió el tío Rodi la semana pasada, pero bueno, como ya no estaba preparado, no pudimos cantarlo en ese momento. A él le gusta mucho este himno, en muchas cenas lo ha pedido, y hoy no puede estar el tío, nos escribió a algunos ahí por privado que está con el papá en el hospital, pero bueno, vamos a grabarlo y después se lo pasaremos para que lo escuche, ¿sí? Fue un pedido del tío Rodi, es un himno hermoso, que dice que hasta que venga el Señor nos congregamos para recordar. Y esto es lo que vamos a hacer ahora, celebrar la cena, recordar, es un memorial, la cena es un memorial que está en la palabra, la instituyó el Señor, los primeros cristianos, los apóstoles, la practicaban, porque fue un mandato del Señor que es comer pan, compartir pan con los que están, como una figura de lo que el Señor hizo por nosotros, entregando su cuerpo en la cruz para salvarnos. Y después tomamos vino, dice que el Señor Jesús también tomó una copa de vino y dijo, esto es en memoria, tienen que tomarlo en memoria, es una imagen de mi sangre derramada. Entonces hay que tomarla en comunión, es vino, pan y vino, es hacer memoria, recordar lo que el Señor hizo por nosotros hasta que Él venga, dice la palabra. Vamos a celebrar esta reunión, este encuentro y haremos memoria hasta que Él venga. Cuando estemos en el cielo no va a hacer falta hacer memoria de la cruz porque va a estar el Señor con nosotros, le vamos a estar viendo cara a cara como escuchábamos en el coro. Cantamos el himno 474 y luego un hermano va a tener una oración y vamos a celebrar el partimiento del pan. Hasta que vengas, nuestro Salvador, nos congregamos para recordar tus muchas penas y tu grande amor. En tu memoria así partir el pan. Estás aquí, sabémoslo, Señor, pues nos has dicho donde dos o tres se hallan reunidos
los ojos te verán en luz, lleno de gloria, honra y majestad, llevando aún las huellas de la cruz. Gracias, Padre, por tu gracia, por tu amor, Señor, que podemos disfrutar siendo llamados tus hijos, Señor, por tu palabra entregada en esta noche, Señor, que podemos escuchar. Te pedimos tu bendición sobre cada uno de los hermanos, cada una de las familias, Señor, representadas en la iglesia. Tu bendición, Señor, para comenzar esta semana, que tú nos acompañes, Señor, en las distintas actividades, distintas responsabilidades, distintos momentos que se darán en esta semana, Señor, que tu presencia esté al lado nuestro, Señor. Te damos las gracias, nos encomendamos en tus manos. En el nombre de Señor Jesús. Amén.